Antes de comenzar con el pasaje que tenemos para hoy, quería dar las gracias delante de todos a Santi. Me tocaba la semana pasada y, bueno, tenía en el trabajo una semana ya de por sí mala, pues le sumaron más compromisos y no iba a tener el tiempo necesario para preparar la predicación. Y sé que él me hizo el favor y tampoco tenía una semana con todo el tiempo del mundo, así que quería darte las gracias, Santi. Esto me recordaba, cuando preparaba el mensaje durante esta semana, pensaba en cada uno de ellos, de las personas que participan aquí cada domingo y cómo tienen que, por amor hacia vosotros y sobre todo por un compromiso de servir al Señor, buscar el tiempo muchas veces donde no lo hay. Entonces quería hacer esa reflexión, que nos sentamos cada uno de nosotros privilegiados de poder escuchar cada domingo a personas compartiendo de su palabra. En esta mañana tenemos el capítulo 12 del libro de Oseas. Estamos a punto de terminar el libro del profeta y quería compartir con vosotros en primer lugar el título de la predicación. Y no es otro que Dios es fiel. Y lo sabemos todos y seguramente podemos llegar a pensar que es extraño que saque este título en lo que vamos a leer a continuación, pero es que es una realidad que vivimos en nuestras vidas y que Él, por medio del profeta, le decía a su pueblo: Dios es fiel. Un breve repaso para poner un poco en contexto de la serie que estamos teniendo. En el libro de Oseas, en su primera parte, hemos ido estudiando cómo se habla de su persona, de la propia vida del profeta y cómo él mismo en su propia vida es un mensaje para el pueblo. Vimos cómo el profeta es llamado a escoger a una esposa, aun sabiendo que esta mujer lo va a traicionar, y cómo después él tiene que ir a rescatarla de su pecado, como si antes no hubiese sido su esposa. Y eso precisamente veíamos en varios capítulos, es lo que Dios está viviendo. El pueblo es su esposa y no ha sido fiel. Y de la misma manera que Oseas escogió a su esposa, aun sabiendo lo que iba a suceder, Dios escoge a los suyos a pesar de que sabe lo que va a venir y lo que vamos a hacer. Estamos en un contexto en el que Dios está horrorizado, triste con la decadencia, el pecado de su pueblo, igual que Oseas debía estarlo cuando su esposa lo traiciona y vuelve a la prostitución. En la segunda parte del libro hemos estado viendo cómo está llena de mensajes, de exhortaciones que hemos ido estudiando poco a poco. Es importante repasar también, antes de comenzar a leer en esta mañana, cómo el libro de Oseas principalmente se dirige al pueblo, al reino del norte. Lo hemos repetido varias veces, pero es necesario ponerlo siempre en contexto. Reino del norte, también llamado Efraín o Israel. El reino del norte está a punto de caer en manos de los asirios. En alguno de los versículos también se hace referencia al reino del sur, al reino de Judá. El reino del sur estará unas décadas más, pero también será conquistado por el imperio babilónico, en este caso. Hemos ido estudiando también cómo el libro de Oseas está siendo un mensaje que podríamos calificar como duro para el reino del norte, pero como además ese mismo mensaje debería ser una advertencia para el reino del sur, que ya os puedo adelantar que no van a, como todos sabemos, no van a escuchar. Acompañarme en el capítulo 12, versículo 1. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras.
En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel lo halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Versículo 9, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto haré recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. El Señor bendiga su palabra. En primer lugar, quería recordar cómo terminamos la semana pasada. Todavía creo que no han subido la predicación, así que me tocó repasarlo por mi cuenta, ¿vale? Pero en el capítulo 11 terminamos el pasaje con esperanza para el pueblo. Y ahora acabamos de leer, cómo el profeta vuelve a expresar sus inquietudes para con el pueblo. No sus inquietudes, sino las inquietudes de Dios. En los primeros 2 versículos del capítulo 12 vemos cómo se nos habla de unas bases morales que están minadas. Israel se ha convertido, y lo hemos estado analizando, en un defensor de valores vacíos. Una moralidad que está caracterizada por ser ligera. Una piedad y una espiritualidad que no son más que un sistema montado y sometido al engaño. Y todo, para colmo, se está haciendo en el nombre del Señor. El Santo de Israel, que como sabéis, nada tiene que ver con lo corrupto y con lo mentiroso. No sé si esta descripción que acabamos de dar os suena un poco a la sociedad que tenemos actualmente. Hemos dicho bases morales minadas, espiritualidad y valores que están sometidos al engaño, y defensor de valores vacíos. Yo creo que a todos nos suenan algunas de esas características. Los ídolos, además, y las alianzas en las que Israel confía son inútiles, inconstantes, caprichosas. Depende del momento, se alían con Egipto, depende del momento, se alían con Asiria. En definitiva, lo hemos leído en el versículo 1, Efraín se apacienta de viento. No es otra cosa que Efraín, Israel, se alimenta de viento. Y aquí la palabra alimentarse tenemos que entenderla como 3 aspectos. Hace referencia a nutrirse, a sostenerse y a sustentarse. Nos han dicho históricamente a cada uno de nosotros que somos lo que comemos. Creo que es un dicho que todos conocemos. Tú y yo, en esencia, somos lo que nos nutre, de lo que nos alimentamos. Y no hablamos solamente de un aspecto físico, hablamos también de un aspecto espiritual. Aquello que nos nutre, aquello de lo que nos alimentamos, en esencia conforma lo que somos. Dios, en definitiva, nos está diciendo en estos primeros versículos, ¿sabes qué? ¿Sabes de qué se alimenta mi pueblo? Y la respuesta es, de aire.
Y no sé tú, pero yo no, no creo que sea muy bueno alimentarse de aire. Dios está haciendo referencia a un pueblo que está intentando focalizar o derivar sus fuerzas en algo que jamás le va a poder satisfacer. Estamos en un punto de la historia en la que Israel confía más en idolatrías, en alianzas, en geopolítica, en comercios, además con balanzas falsas, que vamos a ver posteriormente, que en su Dios. Confían más en Egipto, en Asiria, que en lo que Dios puede hacer para protegerles. ¿Os suena esto? Yo creo que sí. Dice un comentarista que se llama Clark, con respecto a la frase de se apacienta, perdonad que lo leo, se apacienta de viento y sigue al solano. No sé si tenéis una idea de lo que es el solano. Yo lo tuve que buscar y por eso fui a esta referencia. No es estar en la playa 5 minutos sin sombrilla. No, y eso ya es duro, ¿eh? El solano, dice este comentarista, es un viento tórrido, debilitante y perjudicial. Y acabamos de leer, Israel se alimenta de viento sin sustento y se encuentra en medio de este viento tórrido, debilitante y perjudicial. Esa es la situación del pueblo. De hecho, en las cosechas hemos visto durante la serie que estamos teniendo que hay muchas referencias a términos del campo. En las cosechas es uno de los mayores enemigos que puede existir para que la cosecha salga adelante. Y ellos se encuentran al solano. Ya lo hemos comentado, Israel llega a un momento de la historia en la que confía más en los tratos y en los pagos de las superpotencias que le rodean. Hemos hablado de Asiria y de Egipto. Piensan que son más poderosos, más confiables que su Dios, que Jehová. Dios, por medio del profeta, nos está mostrando en estos primeros versículos el carácter, la idiosincrasia de un pueblo que quiere vivir con sus propias fuerzas. Un pueblo que cree que puede vivir con sus propios recursos. Que buscan su voluntad, no buscan la voluntad de Dios. Un pueblo que está buscando saciar su necesidad, una necesidad del alma en algo, tienen el foco en algo que no les va a saciar nunca. Y es que lo sabemos cada uno de nosotros, no hay nada que pueda saciar nuestras vidas, sino solamente Cristo y su palabra. Dice el versículo 2, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Lo que hablábamos antes, aunque la mayor parte del mensaje se dirige al reino del norte, Dios le da un ejemplo aquí a Israel, al reino del norte, algo así como, ¿sabes? El reino del sur también tiene sus problemas, también tiene situaciones complejas. Y yo les voy a pagar conforme a sus caminos, conforme a sus obras. Hemos dicho que el título de la predicación era Dios es fiel, pero veremos al final cómo también es justo. Si estudiamos un poco el Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta de que el pueblo había llegado a hacer cosas atroces. Sacrificaban a sus propios hijos, los entregaban en altares, mientras que los músicos tocaban para callar los gritos de los niños y todo lo hacían en nombre de un dios, Baal. Dios les está advirtiendo, voy a pagarles conforme a su idolatría, conforme a sus hechos, conforme a su inmoralidad. Asimismo les voy a pagar. Y podemos estar pensando, de hecho yo lo reflexionaba cuando leía este pasaje, bueno, yo no he sacrificado a nadie, a lo mejor lo máximo que he hecho ha sido saltarme un semáforo. Pero yo te pregunto en esta mañana y me pregunto a mí mismo, ¿a qué le dedicas tus pensamientos? ¿A qué le dedicas tu tiempo? ¿A qué le dedicas tus recursos? ¿En qué inviertes tu tiempo?
¿En qué inviertes tu vida? Dios intenta recordar a Israel de que a pesar de que históricamente su pueblo ha mostrado en muchas ocasiones rebeldía, Él a mayor escala quiere mostrar gracia, misericordia, justicia, bondad, porque como os decía, Dios es fiel. A partir del versículo 3 hasta el versículo 7 aproximadamente, Dios le va a poner delante a su pueblo, por medio del profeta, un personaje que todos ellos conocen, de tal manera que ellos puedan ver de una manera muy gráfica, muy tangible, cómo ha sido su maldad, cómo ha sido su pecado y cómo ellos históricamente han estado actuando. Y lo hace por medio de la vida, una vida llena de rebeldía, proyectada en la historia de Jacob. Y además de ser un modelo, como decía, muy gráfico, muy tangible, muy conocido para todos ellos, es el recuerdo del patriarca de esta sociedad. Y el profeta lo va a hacer en un tono muy crítico. Y a través de este tono crítico no tiene otro cometido que anunciarles un pleito de Dios contra su pueblo. Dice el versículo 3, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Versículo 4, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Si queréis leer la historia, se encuentra en Génesis 25, capítulo 25. Desde este capítulo en adelante se nos cuenta la historia de un personaje llamado Jacob. Vamos a repasar un poco la historia. Jacob es hijo de Isaac, ¿vale? Voy a preguntarle a los chicos de la escuela dominical. Isaac es hijo de Abraham, el hijo de la promesa del Antiguo Testamento. Isaac se casa con una mujer llamada Rebeca, eso es. Y ellos clamaban ante Dios al no poder tener hijos, hasta que finalmente Dios le concede a Rebeca quedarse embarazada. Rebeca, desde el vientre, siente como sus hijos tienen una lucha constante. Consulta con Dios y Dios le viene a decir, hay 2 naciones dentro de ti. Esas naciones se van a dividir. También le dice que uno de sus hijos será más fuerte que el otro y que el mayor servirá al menor. El mayor, desde antes que Jacob naciera, Dios ya le estaba mostrando su favor a Jacob. Desde antes de que viniese a este mundo, Dios ya le estaba mostrando a Jacob que tenía un plan perfecto y soberano para él. En definitiva, Dios en estos versículos pretende darle un ejemplo a su pueblo de un corazón, que vamos a analizar a continuación, rebelde. Un corazón que pretende hacer las cosas a su manera. Un ejemplo de alguien que quiere obtener lo que Dios le prometió, pero sin tener en cuenta a Dios. Génesis nos muestra en estos capítulos, a partir del capítulo 25, como os decía, una familia un poco, yo la he calificado como peculiar, en la que todos sus miembros buscan la gloria de Dios, pero sin tener en cuenta a Dios, sin considerarlo. El relato nos muestra cómo desde el nacimiento de Esaú, su hermano Jacob ya lo tiene cogido del tobillo, buscando usurpar su primogenitura, como todos sabéis. A pesar de que Dios ya prometió que el mayor iba a servir al menor, los hermanos crecen y Jacob se aprovecha del hambre de su hermano para comprarle la primogenitura por un caldo. Y Esaú acepta, como sabéis. Desde ese mismo momento comienza lo que yo he denominado el drama de esta familia, donde tienes a un Jacob estafando para tener lo que Dios le prometió, a un Esaú enojado, molesto, queriendo recuperar lo que él mismo menospreció, a un Isaac que ya sabe que Dios eligió a Jacob, pero aún así se dedica a orar por Esaú, porque dice el pasaje, yo lo quiero bendecir a él.
y a una Rebeca que le dice a Jacob: ya sé que tenemos la promesa de Dios, pero tu papá quiere hacer lo contrario, por lo tanto vamos a engañarle y que tu padre se crea que eres tu hermano. En resumen, le viene a decir a su hijo: engaña a tu padre para la gloria de Dios, para que puedas tener aquello que Dios te prometió. Cada quien comienza, como acabáis de ver, lo podéis leer en casa, a hacer cosas un poco sin sentido para ayudar a Dios a que se cumpla lo que Él ya había prometido. Y no olvidemos que Dios no les manda a hacer eso. Dios ya había dado una promesa. Dios ya había hablado. Y lo mismo hizo con su pueblo. Y esto es lo que les está recordando por medio de estos dos versículos y por medio del profeta. Ellos, esta familia, en definitiva no querían escuchar. Ellos querían producir. Ellos, en lugar de confiar, lo que querían era tener el control. Ellos, en lugar de descansar en Dios, lo que buscaban o intentaban era ayudar a Dios. ¿Os suena esto? Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 30. Vamos a leer, creo que es necesario, la lucha de Jacob contra el ángel en Peniel. Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 30. Si alguien puede leerlo, por favor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alma. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Gracias. Ha leído Blanca en el versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Yo me preguntaba, ¿cuál es la coyuntura en nuestra vida, en tu vida, que Dios necesita tocar para que nos demos cuenta de que tenemos que rendirnos a Él? ¿Cuál es la coyuntura que necesitaba Dios tocar en su pueblo, a pesar de todas las advertencias que les está dando? Quizá la familia, quizá las finanzas, la salud, el trabajo, las relaciones. Y es que cuando tú y yo perdemos contra Dios, por decirlo de alguna manera, es cuando realmente estamos ganando. Sigue en el versículo 5. Hasta ahora hemos visto cómo se encuentra el pueblo de Dios por medio del profeta. Ahora Dios le quiere mostrar a su pueblo quién es Él. Versículo 5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. El Señor les está diciendo: tú has sido como Jacob, pero yo soy poderoso. Yo soy fiel. Ríndete. No esperes a que seas desconyuntado. No esperes a que tu vida se desmorone, se haga pedazos. Y esto también nos habla a nosotros. Dios es poderoso y nos está invitando. El que puede condenarnos ha elegido liberarnos, y lo recordamos cada domingo. El que puede castigarnos
ha elegido amarnos. El que puede soltarme ha decidido cogernos y acercarnos a la cruz. Versículo 6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. No es otra cosa que regresa a Dios. Regresa a su palabra y practícalo en tu vida. No esperes, le viene a decir al pueblo, a que las sociedades que te rodean te den la salida. No confíes en tus alianzas. No esperes o confíes en tus riquezas. Espera y confía en Dios, el único que es fiel. Versículo 7. Mercader que tiene en mano peso falso, amador de opresión. La palabra mercader aquí hace referencia a cananeo. El profeta se refiere al cananeo del Éxodo y al cananeo relacionado con los fenicios contemporáneos, famosos y odiados en todas las costas del Mediterráneo. ¿Por qué? Por su comercio fraudulento. Y el profeta, Dios por medio del profeta, les está advirtiendo: nosotros no somos así, no podemos vivir oprimiendo a los demás, no podemos vivir en medio de falsedades en todo lo que hacemos, mercaderes, usureros, tramposos, estafadores. ¿Suena? Pero Israel contesta: nadie hallará iniquidad ni pecado. En el versículo 8, Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí ni pecado en todos mis trabajos. Algo así como si estuviese haciendo algo malo, no me iría tan bien. El Señor sigue diciendo, versículo 9, perdón. Pero yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Básicamente les está diciendo: a mí no puedes engañarme. Guarda tu balanza falsa, deja de tus trapicheos. Y hay dos vertientes de interpretación entre los estudiosos en cuanto a la frase de te haré morar en tiendas como los días de la fiesta. Os la comento, ¿vale? Y ahora os digo con cuál me quedo yo. Unos piensan que hace referencia a una especie de castigo, ¿vale? Quedarse sin nada, habitando en las tiendas, como en los días del desierto. Y otros piensan que hace referencia a un simbolismo de restauración. Voy a restaurar nuestra relación como en esos días del desierto. Yo personalmente pienso que son las dos. Me encanta ver a un Dios que dice: te voy a quitar todo lo que tienes hasta que lo único que tengas, lo único en lo que pienses, hasta que te des cuenta que lo único que necesitas soy yo. Y además que yo soy el único que restaura. El Señor les está diciendo: nada ni nadie puede saciaros, sino solo yo. Versículo 10. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Dios les está diciendo: te he hablado de muchas formas, muchas veces, de muchas maneras. Dios está intentando cautivar la atención de su pueblo. Lo acabamos de leer hace un momento. Ríndete. Versículo 11. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron sus bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Antes ha puesto de ejemplo al patriarca de esa sociedad. Ahora le pone como ejemplo ciudades pecaminosas que estudiamos hace poco. Ciudades que estaban sumergidas ¿en qué? En idolatría, vanagloria. Y los compara como montones de piedras en los surcos. Otra referencia al lenguaje que se usa en el campo. Los montones yo no lo sé, lo he tenido que mirar. Cuando se va a arar un campo,
todo lo que estorba, todas las piedras que se van encontrando se van acumulando a los lados, en los surcos, ¿vale? Pues como esas piedras inútiles son vuestros sacrificios. Así de inútil es buscar la gloria de Dios sin tener en cuenta a Dios. Versículo 12 y 13. Pero Jacob huyó a tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Dios les está volviendo a recordar. ¿Sabes qué? Pueblo mío, les viene a decir, has sido terco como Jacob, te has comportado como Jacob, has sido rebelde como Jacob. Y a Jacob no le fue tan bien. No sé si recordáis la historia, que la podéis leer también. Dios permitió un Labán en la vida de Jacob. Dios permitió que Jacob trabajase varios años para poder disfrutar plenamente de la bendición que él tenía para él. Y no porque tuviese que pasar ese tiempo, o tuviese que ganar más. No, el único propósito de Dios en la vida de Jacob, al menos para mí, es que el Señor tenía que forjar un carácter de un hombre que amase a Dios antes que todas las cosas. Y aún así, Dios fue fiel con Jacob. Efraín, versículo 14 para terminar, ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, haré recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. El Señor le vuelve a recordar a su pueblo, y a cada uno de nosotros. Nos viene a decir, tú eliges. Puede ser el verso 6, el que prevalezca en nuestra vida, que decía el verso 6, tú pues, vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Puede ser este verso, el verso 14, el que prevalezca en la vida del pueblo y en nuestras vidas. Vergüenza, oprobio y una última advertencia. Por lo tanto, vuelvo a lo que os decía al principio. Dios es fiel, pero Dios es justo y va a pagar como tiene que pagar. Y me preguntaba para terminar, y veremos en los próximos capítulos cuál es la respuesta del pueblo. ¿Vamos a seguir intentando buscar la gloria de Dios sin tenerla en cuenta? ¿Vamos a seguir intentando manipular a Dios con nuestras vidas? ¿Vamos a seguir sin escuchar la advertencia? Sé que es un pasaje que es bastante duro, ¿vale? Pero es lo que el Señor tenía para nosotros en esta mañana. Y quiero que nos quedemos con eso. Dios es fiel y Dios es justo. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de ella, Señor. Gracias porque nos hablas por medio de las vivencias, todo lo que ocurrió en tu pueblo, Señor. Gracias porque tú trabajas en nuestra vida y lo haces con amor, lo haces con paciencia, Señor. Gracias porque tú nos estás advirtiendo y llamando constantemente a rendirnos a ti, Señor. Te damos gracias por el privilegio de poder escuchar este mensaje en esta mañana. Gracias, Señor, por poderlo hacer en libertad, compartiendo los unos con los otros, Señor. Te pido que ahora nos acompañes a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, Señor, y también que nos cuides en cada uno de los sitios donde tú nos has puesto en el transcurso de esta semana, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.